General. Gracias, señoría. Señora consejera de Hacienda tiene la palabra. Señor presidente, buenos días. No, señoría. Tal y como expliqué a principios de este mes de febrero en esta Cámara, ante una interpelación por parte del Grupo Foro Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias va a recurrir al endeudamiento cumpliendo con la reserva de ley que marca la normativa presupuestaria. ¿Cómo lo hace? Lo hace con la autorización que conlleva la propia prórroga presupuestaria y también con la tramitación de aquellas leyes específicas que ante esta Junta General, si llegado el caso fuese necesario. Eso es lo que ha hecho en el año 2014 y eso es lo que va a hacer también en el año 2016. Gracias, señora consejera. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Bueno, desde un punto de vista jurídico volvemos un poco a la casilla de salida. Nosotros pensamos que las sentencias de los tribunales y los informes de la Judicatura de Cuentas no van en esa dirección. Consideramos que eso bordea la ley, pero sobre todo no vamos a repetir argumentos que ya se han dado en esta Cámara. Queremos avanzar un poco más e ir a la cuestión básicamente política, porque realmente este es el punto. El punto que nosotros consideramos fundamental es que el principal motivo por el cual ustedes están cogiendo el camino más complejo a pasar por la montaña es que quieren esperar a ver si escampa un poquitín el tira que libres, porque lo otro implicaría una negociación política. Una negociación política en toda la regla, en un escenario que pasa por Madrid y donde nosotros somos solo una comunidad autónoma, pero autónoma, en fin, casi manon tropo. No debemos aferrarnos a argumentos jurídicos y a la carta. Lo que es fundamental es que nos planteemos que necesitamos grandes acuerdos. Mire, ya se lo dije el día pasado, el origen de los parlamentos precisamente está en que podamos, los que estamos representando a la soberanía popular, podamos controlar quizás uno de los aspectos más importantes que puede tener una sociedad, que es cómo se endeuda y cómo gasta su dinero. De ahí la importancia de los presupuestos. Eso da un valor importante a la Cámara y nosotros asumimos que esta Junta General deberá actuar en legítima defensa para salvaguardar un atropello evidente si siguen adelante con esa intención. Hay alternativas a esta situación, usted lo sabe, pasan por hacer política, pasan por llegar a acuerdos. Aquí hay varios grupos políticos y ustedes tienen que explorar acuerdos para sacar adelante los presupuestos, porque si no, pensemos en una situación un poco absurda llevada al extremo. Si esto fuera posible legalmente, ¿qué pasaría? ¿Que podría el Gobierno los próximos 3 años sacar adelante los presupuestos con el mismo procedimiento, endeudándose por 500 millones todos los años? Este es el escenario. ¿Dónde quedaría la legitimidad política? ¿Dónde quedaría el valor de esta Cámara? ¿Cuál sería realmente el papel de esta Cámara? ¿Cuál sería el valor del poder representado en esta Cámara? Por tanto, hay que salir de la zona confort, de la zona de comodidad y mover ficha. A la derecha, a la izquierda, al centro. No voy a seguir por ahí. Pero hay que mover ficha, hay que llegar a acuerdos. Además, estamos en un escenario en donde, en fin, su secretario general ha movido ficha, pues el Gobierno asturiano también lo tiene que mover. Y no tener miedo a la debilidad. En fin, parafraseando a Pablo de Tarso, aquello de mi debilidad está en mi fuerza, pues ustedes que tienen 14 diputados, ahí está su fuerza, llegando a acuerdos lo más amplios posibles en esta Cámara. ¿No serán así un gobierno débil? Un gobierno débil es el que no es humilde ante el Parlamento y el resto de las fuerzas políticas, el que no es transparente ante los medios de comunicación, el que es incapaz de eludir la rendición de cuentas ante la ciudadanía y, sobre todo, no hay debilidad, hay fuerza cuando uno logra pactar con las fuerzas políticas que representan la voluntad de los asturianos. Y aquí está representada la voluntad de los asturianos.
Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, me dice que no es una cuestión jurídica y me lo sitúa en el plano político, pero después me dice si el Gobierno va a continuar por la senda que parece que va a continuar, pues entonces esta Cámara va a defender sus posiciones. Entiendo que sus posiciones o la defensa de sus posiciones será en el ámbito jurídico, será con argumentos jurídicos, que no políticos. Entiendo que es lo que me estará diciendo. Mire, una cosa hay que tener clara en esta comunidad autónoma. Desde el 1 de enero estamos en prórroga presupuestaria. Y eso, aparte de acuerdos o pactos, no tiene nada que ver. Una vez que no existe un proyecto de presupuestos y no hay un presupuesto el 1 de enero, Asturias está en prórroga presupuestaria. Y esa prórroga presupuestaria, lo hemos dicho el otro día, es automática, opera en bloque y como un todo. Y no lo dice el Gobierno del Principado de Asturias, lo dicen las diferentes sentencias de la doctrina constitucional, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una sentencia ante los recursos que planteó Foro Asturias en el decreto de prórroga del año 2014 del Gobierno del Principado de Asturias, y lo dice la normativa presupuestaria, el Tribunal, el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Constitución. Es decir, está regulado. Por lo tanto, estamos en prórroga. El Gobierno tiene una autorización derivada de esa prórroga presupuestaria. Y después de todo eso, si es necesario venir con algún tipo de ley específica, si fuese necesario, se buscará el acuerdo adecuado. Una cosa es buscar acuerdos en esta Cámara, y no se lo van a decir a este Gobierno, porque este Gobierno ya en la legislatura pasada no tenía una mayoría parlamentaria suficiente y llegó a acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios que había entonces. Primero, en aquel momento, con UPyD, Izquierda Unida, después también con el Partido Popular, llegando a acuerdos en créditos extraordinarios, en presupuestos. Y este año también buscó esos acuerdos. Llegó a un acuerdo, a un principio de acuerdo con una fuerza política de esta Cámara, con Izquierda Unida, y buscó el acuerdo por la parte donde podía tener mayor sintonía. Y finalmente ese acuerdo no fue posible porque se presentó una enmienda a la totalidad. Por lo tanto, la búsqueda del acuerdo, sí. Este Gobierno va a estar porque es consciente de su realidad. Y todos los que estamos aquí debemos ser conscientes también de la nuestra. Es decir, todos tenemos una realidad que no tenemos mayoría en el Gobierno. Vamos a estar dispuestos a buscar esos acuerdos que son necesarios para Asturias. El diálogo por parte del Gobierno está sobre la mesa de manera continua y siempre. Y vamos a hacer igual que hicimos en la legislatura pasada, buscar esos acuerdos políticos que nos permiten sacar iniciativas y acuerdos adelante. Pero no me lo mezcle con una prórroga presupuestaria y con una autorización del endeudamiento que viene en la prórroga presupuestaria recogido, autorizado y amparado legalmente, como recoge el propio artículo 34 de la Ley del Presupuesto del Principado de Asturias para el año 2015, que es el que se ha prorrogado cuando el 1 de enero Asturias no tiene presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Asunto número 18, pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Andrés Fernández Vilanova, a la consellera de Infraestructuras. Señoría, tiene la palabra.